Vamos a continuar con la evaluación. Hicimos nuestra editorial en el comienzo del programa, pero por supuesto hay mucho para decir. Estamos hablando de 6 meses de gestión de Cambiemos. Hay encuestas, investigaciones que pueden acercarnos por tener una idea de cómo la va llevando el gobierno. Iván Jagroski. Así es, Víctor Hugo. Ayer mostrábamos la de Raúl Aragón y asociados, que le daba de alguna manera esperanza al gobierno nacional en cuanto a que, si bien la gente percibía una situación muy difícil, tenía esperanza en el futuro, creía que el futuro de la economía iba a ser mejor. Hoy tenemos un informe que salió hoy casualmente de Ibarómetro, la consultora que conduce Ignacio Ramírez. Sentimientos hacia el futuro, en este caso en el sondeo que hace Ibarómetro, es más lo negativo, que llega al casi 52%, entre temor e incertidumbre, que la esperanza o el entusiasmo que tramitaba ayer la encuesta de Raúl y Aragón y asociados. Tenemos un porcentaje significativo, después lo podemos hablar con los invitados, de un 10.5% que está expectante, que no sabe si está esperanzada o si tiene miedo. Pero acá es muy superior el porcentaje que tiene, el porcentaje de la población, temor e incertidumbre, según Ibarómetro, que quien está esperanzado. Vamos al siguiente, que tiene que ver con la situación económica actual. Acá, en general, Víctor Hugo, no hay demasiadas diferencias entre los sondeos. Puede variar el porcentaje, que incluso el de Raúl Aragón, si yo mal no recuerdo, era superior a esto. La situación actual es entre mala y muy mala para el 72.1% de la población y entre buena y muy buena para casi el 23%. Esto en general no varía demasiado, puede variar el número, pero siempre es muy superior, que la situación económica actual es entre mala y muy mala para una mayor parte de la población. Vamos al siguiente, Víctor Hugo, que tiene que ver con la situación económica a futuro, que acá yo vuelvo a insistir con que es el fuerte del gobierno, que pudo instalar que primero en el segundo semestre, ahora están diciendo que el año que viene va a haber una mejora sustancial en la actividad económica. ¿Mejorará o igual de bien? Tiene casi el 50%, el 49% de la población cree que mejorará o que estará igual de bien, los que creen que hoy están bien. Y que empeorará o estará igual de mal es el 45% de la población, Víctor Hugo. Esto está más o menos dividido entre la población según el sondeo de Ibarómetro. Bien, me da mucho gusto presentar a Carlos de Ángeles, que es sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, especialista en opinión pública, y a Mariano Tatto, analista y consultor de marketing. Empiezo por Mariano. 6 meses de gobierno, primera impresión. La primera impresión es que el gobierno en esta transición ha establecido, ya viene arrastrando de la campaña, como recién decían los datos, la esperanza, lo positivo, la prudencia, la espera. Ahora el gobierno ha tomado ciertas medidas sobre las cuales el electorado, los ciudadanos, todos nosotros, necesitan explicación. Y ahí es donde el gobierno está tecleando, porque ha cambiado el paradigma de la comunicación y se ha hecho rehén de parte de su éxito, que son las redes sociales. En un año politizado, las redes sociales son muy importantes. En este año que no es politizado, el 20% de la conversación ha cambiado. ¿Qué hace esto? Que muy probablemente estos números se acusen por inacción del gobierno en comunicar. Los números, hay que diferenciar, Víctor Hugo, lo que es el gobierno de Mauricio Macri. La imagen de Mauricio Macri está muy alta. Ahora, lo que es el gobierno, ahí encontramos tal vez mucha disidencia o disociación entre la figura del presidente y la figura de su gabinete. Muy buenas noches. Interesante lo que dice Mariano. Yo creo que hay dos. Primero, cambió el clima totalmente, el clima de opinión y lo que la sociedad espera del último año. Ahora, comparto lo que comentaban. Creo que el panorama general es de incertidumbre. Hay mucha incertidumbre con la economía, promesas que llegarían a mediano o largo plazo, pero que todavía no se están identificando con claridad. Pero, por otro lado, existe un cambio muy grande al interior de las economías familiares, la micro, y el clima es de preocupación. Es decir, la gente empieza a ver que se tiene que endeudar, que ya no puede sostener niveles de consumo que tenía, tiene que pasarse a segundas marcas, una pequeña reorganización de los núcleos familiares. Hay gente que tiene miedo a perder el trabajo, esa incertidumbre es muy fuerte. La Argentina ha generado trabajo y en general los hogares tienen
más de un empleo. La mujer también trabaja, el hombre trabaja, algún chico puede ser que también aporte. Entonces las familias están viendo que esto va a pasar. Y el otro gran cuestión es que durante 12 años el principal problema fue la seguridad y hoy es la economía. La economía va a ser la agenda sobre el gobierno y además concuerdo con Mariano que hoy hay una esperanza sobre Macri y ya no tanto sobre el gobierno de Macri. Bueno, fíjate que cuando uno habla de esperanza, la esperanza es la única virtud que existe cuando hay desesperación, teologalmente. Ahora, dentro de lo que es la comunicación, acá está mal empleado el término la esperanza, porque lo que hay es la prudencia y la paciencia, y eso se ve muy bien en la comunicación entre las personas. Sintéticamente uno habla de esperanza. Vos no podés tener esperanza cuando a vos en el día a día, en lo cotidiano, tenés tristeza. Es una utopía, porque la esperanza a vos lo que te da es la calma. Y eso es lo que, justamente como decía Carlos, hay determinadas familias que hoy están sufriendo mucho. Y esa forma de atemperar el sufrimiento, cuando no lográs ese derrame microeconómico, es comunicando, es conteniendo. No es ir y venir, dar una ley y volver para atrás. Esos son los pequeños errores que uno les puede ver la virtud del diálogo, de que si dialogamos yo te entiendo, entonces voy para atrás porque comprendo. Hablaba con un político, con un asesor de Nicolás Sarkozy, y nos decía, en un gobierno como el tuyo, después de la crisis que ha tenido con un partido nuevo, normalmente es un 15% para entender, otro 15% para comprender y un 45% para normalizar. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros y qué hacen para poder atemperar eso? Claro, las percepciones son complicadas porque pensá que 2/3 parte de la población evalúa que hay más del doble de inflación que el año pasado. Y el 60% no recibió aumentos salariales por paritarias, un número importante. Entonces, cuando yo escucho y dicen, bueno, la economía, la comunicación del gobierno, la sociedad hoy se vincula como cuando viene la factura de la luz y del gas y del agua, y esa es la fuente más específica donde las familias pueden observar cómo le va en el momento, cómo le va ya. Si vos aumenta la inflación y tu salario no se adecúa, no se actualiza, tenés un problema. Tenés un problema de cara a tus hijos, al sistema educativo, a un montón de cuestiones que mal que nos pese o mal que pese a mucha gente, no se vivieron estos años que han pasado, ¿no? Era otro las demandas sobre el gobierno. Sí, absolutamente, yo coincido con vos. El gobierno puede comunicar perfectamente, pero la gente no come palabras, no come ideas, ni come virtudes. Totalmente. Hay la gente una no paga los conciencia impuestos, de lo que pasa con mucha claridad. Ni no usa hay la engaño. frazada de la alegría y el cambio. Ahora, si nosotros, con la imagen que tiene el gobierno hoy y cómo está, indudablemente hay una inercia de acompañamiento. Me parece que se están equivocando en marcar estas precisiones que generan expectativa y al final, cuando la expectativa no se cumple, genera frustración. Entonces, si vos decís que en el segundo semestre vas a tener un estado de bienestar y no lo tenés, mejor no decirlo y generar pequeñas políticas públicas que vayan acompañando esto. Dentro de lo que es el marketing y esta comunicación que acompaña la gestión es donde vemos unos pequeños espacios de falencia, ¿no? Yo quiero invitarlos a presentar lo que fue el primer semestre de Néstor Kirchner. De alguna manera puede servir para comparar cómo sentía el presidente de entonces, sus primeros 6 meses, y sabemos, lo ha dicho hoy, cómo ha sentido las dificultades que ha tenido el actual presidente. A ver si nos acordamos de esto. Casi 30% de desocupación, 60% de pobreza, con el fondo rodeándonos, 170% de deudas, con los brazos caídos. Toda la década del 90, esperen que el vaso va a derramar, derramó en hambre, en exclusión, en olvido. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos Tratar de dar vuelta a esta historia de dolor, de olvido, nos ha tocado vivir. Lo primero que hicimos fue firmar decretos aumentándole los salarios a los trabajadores y
convocar a paritarias para que patrones y trabajadores disfruten recobrando el derecho. Pero se equivocan aquellos que creen que nosotros vamos a aceptar la presión o la extorsión de estos grupos económicos. Para algunos ser racional es seguir quitándole el techo y el trabajo a los argentinos. Para nosotros ser racional es cada día más gente y más trabajo. La Argentina es enfriar la economía, reducir el consumo, consolidar la exclusión, consolidar la desocupación. Ni claudicar, ni arrodillarnos, salir a defender con hidalguía y dignidad los derechos de los argentinos. Estaba luchando por los intereses de una patria que estaba quebrada y fundida y que no quería arrodillarse ante los intereses que vaciaron la patria. ¿Qué diferencia aquella primera visión que se tenía del gobierno de Néstor Kirchner, que podía decir estas cosas? ¿Será una cuestión de carisma, de personalidad, una química en la relación que había con la población o una realidad económica, las políticas públicas que se han ido implementando? ¿Qué es lo que no está bien todavía de parte del gobierno? Como dice Mariano Tato, ¿será la comunicación o será una realidad que está golpeando demasiado duramente a la gente? La verdad que encontramos una gran diferencia discursiva por una capacidad de formación, ¿no?, natural de lo que es Kirchner. Y me parece que Kirchner agarró en ese momento, luego de Duhalde, ¿no?, y Labaña y todo lo que hicieron para salir del gobierno de la Rúa, me parece que agarró un avión al revés, pero con viento de cola. Y Macri agarra un avión derecho, pero con viento de frente, como para tener una imagen. Agarra un país en alguna forma institucionalizado de abajo hacia arriba, pero con una falencia de paraguas. En algún momento podrá decirse también que Kirchner tuvo, el gobierno Kirchner, ya el de su mujer, tuvo viento de frente, el del 2009, muchísimo más potente todavía, porque no era el viento de los errores propios solamente, sino el viento de un mundo que estaba jugándole muy en contra a la Argentina y tuvieron la posibilidad de enderezar otra vez ese avión. Bueno, es que justamente yo creo que la gran falencia que tiene el gobierno de Cristina Kirchner tiene mucho que ver con la situación internacional, tiene muchísimo que ver con la situación en Brasil. ¿Cuál falencia, dice usted? La falencia estructural en macroeconomía de entregar el gobierno con una inflación del 30%, pero la gente consumiendo. Sí, pero con un salario que estaba siempre por encima de la inflación. Víctor Hugo, absolutamente de acuerdo con vos, en términos de consumo. Ahora, en términos de producción, para impedir el déficit fiscal, del que tanto hablaba recién en el video que acaban de poner de Néstor Kirchner, en esa balanza quedó absolutamente descompensada. ¿Y por qué tanto drama con el déficit fiscal, Mariano? Ahora hay mucho más déficit fiscal, aumentó el déficit fiscal de parte del gobierno. Pero hay gobiernos que viven siempre en un gran déficit fiscal. ¿Por qué se le tiene tanto temor al déficit fiscal? Me parece que porque ahuyenta las inversiones y porque mientras vos podés... Yo estoy de acuerdo con vos, yo creo en los estados grandes, no en los estados pequeños. Creo en los estados que generan escenarios de bienestar y que acompañan, no solamente que ciertas políticas para regular, no, que acompañan. Ahora, cuando un déficit fiscal tiene que estar acompañado con una gran producción y una gran inversión. Y también lo que les pasó es el arrastre que venía con el Club de París, con el cierre de los holdouts, que tal vez no fue incidencia directa de Cristina, pero también eso acompañó a ahogar un poco la situación económica dentro del país, que le puso el viento de frente más fuerte. Pero no pagándole a los holdouts, pagándole en cambio al Club de París, que es una situación completamente distinta. Y lo bien que hicieron, terminaron con un crecimiento reconocido por el índice de este gobierno, de 2,1%, que es como haber crecido excepcionalmente en el mundo, sobre todo en América Latina. Brasil bajó 3,8%, América Latina en general 1,5%. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, el año pasado se creció 2,1%. Yo estaba recordando un poco 2002-2003, el país estaba prácticamente paralizado. La Argentina estaba con el 60% de la población pobre, una situación inédita internacionalmente, habría que pensar en las grandes crisis europeas de principios del siglo XX. Pero también hay que cotejar que en la sociedad se instaló un clima en el 2015 que esa situación, a pesar que había crecimiento, que no se podía extender en el tiempo, que el proyecto de Cristina no podía incluso seguir continuada por Scioli. Y ahí fue cuando se empezó a buscar alternativa, y la alternativa
que se consolida es la de Macri, y con muchos errores políticos en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que inéditamente pierde el peronismo. Bueno, ustedes sabían que en estos temas la nota iba a terminar en el momento que se empezaba a poner, digamos, más lindo, si se quiere, en términos de discusión. Yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias porque todas estas cosas ayudan a pensar, a poder entender un poco este momento. Carlos De Angeli, muchísimas gracias. Mariano Tato también. Hay que ir a la pausa. Enseguida estamos con ustedes. Hay una investigación de Paulo Cablan, profunda, importante, valiosa, que estará en el último tramo de nuestro programa antes de conversar con Gustavo Silvestre, que allí estaba. Lo vi recién en una rápida salida con todo su equipo de producción preparando un programa también muy especial sobre los 6 meses que hoy se cumplen de la gestión de Mauricio Macri. Enseguida volvemos.